Muy buenos días, hermanitos, que el Dios del cielo me los bendiga. Eh, Quería decirles algo. A partir de hoy, nosotros vamos a tomar, hicimos arreglos, ¿no? Vamos a tomar un tema semanal, un solo tema semanal, ¿cierto? No queremos es enredarnos, queremos es aprender, pero sin enredarnos, ¿no? Los sacramentos, ese es un tema del que lo vamos a tocar, lo vamos a hablar en esta semana. Solo que ahora vamos a enviar los audios lunes, miércoles y viernes. Van a ser más larguitos, eso sí es verdad, pero van a ser lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué lo hacemos? Por orden, ¿no? Para que, a ver, nos concentremos en un solo tema cada semana y yo sé que lo vamos a asimilar más fácil, ¿verdad? Entonces empezamos. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Para qué sirven los sacramentos? ¿Es verdad que los sacramentos sirven para nuestra salvación o no? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a explicar en este estudio, ¿no? En este estudio, como le digo yo, en tres secciones. Primero que todo, quiero que sepan que la palabra sacramento viene del griego, una palabra que se divide en dos. Sacra, que significa santo, y mentum, que significa medio o instrumento. Entonces diríamos que los sacramentos simplemente son los medios que Dios utiliza para transmitirnos su gracia. Esos son los sacramentos, los medios que Dios utiliza para transmitirnos su gracia. Ahora, ¿quién los instituyó? Los sacramentos los instituye el mismo Jesucristo. Más adelante lo vamos a ir demostrando con las escrituras, porque es que de eso se trata, de que no sea palabra de hombre, sino que mostremos que es palabra de Dios, que sí está en las escrituras. Surge la pregunta, ¿por qué son 7? Porque sabemos que son 7, ¿no? Pero ¿por qué son 7 los sacramentos? No hay un concepto definido, un solo concepto. Yo personalmente tomé las palabras de Santo Tomás de Aquino, que de hecho es el concepto más eh, aceptado por la Iglesia. Las palabras de Santo Tomás de Aquino. Él dijo por qué son 7 los sacramentos. Él explicó que era por qué. 7 son las etapas de la vida natural, dijo él, y 7 son las etapas de la vida sobrenatural o la vida espiritual, que es lo mismo. Entonces, eso lo decía Santo Tomás de Aquino. Por eso dice él que son 7 los sacramentos. Yo le aumentaría una cosita más, hermanitos. Miren, en la Biblia los números tienen un significado. Y para los que no lo sabían, el 7 en la Biblia significa perfección. El 7 es perfección. Entonces analicemos esto. El 7 significa perfección y los sacramentos son 7. ¿Coincidencia? Yo diría diosidencia. ¿Verdad? Muy bien. Para los que no creen, no aceptan los sacramentos, dicen que pues, para la salvación tenemos a Jesucristo. Y la verdad que no se equivocan. De hecho, si nosotros nos vamos ahí en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Jesucristo. Dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tienen razón. El que nos da la vida a nosotros es Jesucristo. El que nos dio la salvación a nosotros es el mismo Jesucristo. Entonces eso no lo discute absolutamente nadie. Pero también hay que tomar en cuenta algo que yo quiero que no lo olvidemos nunca. Es que no basta con que yo diga creo en Jesucristo. Eso no basta. Eso no basta. Ser cristiano no es decir yo creo en Jesucristo y ya. Porque tenemos que tomar en cuenta también lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes analizan esto, se dan cuenta de que no basta con decir que creemos en el Señor. ¿Cuántos andan por ahí
curando enfermos en el nombre del Señor, expulsando demonios en el nombre del Señor, bendiciendo en el nombre del Señor. Todos lo hacen en el nombre del Señor, pero es que aquí está muy claro. Él simplemente nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que Jesucristo nos dejó unos mandamientos. Jesucristo nos mostró claramente cómo ser verdaderos siervos de Él, verdaderos seguidores de Él. Y así todo, hay personas que se dicen llamar cristianos, pero que no siguen los pasos de Jesucristo. Lucas 6:46, miren lo que dice Lucas 6:46. Ese es un regaño que Jesucristo le echa a la humanidad, digámoslo de esa manera. Miren lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ahí está. No basta con que nosotros digamos que creemos, que amamos al Señor y somos pues muy de mucha misa, muy de mucha iglesia. No basta con eso. Hay tantas cosas en las que nosotros tenemos que prestar atención en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a nuestro comportamiento. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que autoanalizarnos a diario. ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir con mi Señor Jesucristo, para ser un verdadero cristiano? Para que esas palabras de que, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Para que eso no nos caiga a nosotros. ¿Sí recuerdan ustedes cuando dijo Jesucristo, porque tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. ¿Se acuerdan? Mire, esas son cosas que nosotros tenemos que analizarnos, cómo me comporto yo con mi prójimo. Porque es que de eso es que se trata. Recordemos que Él nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Mire de que en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, Pablo lo dice, toda la ley pende de una sola orden, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Pablo. Entonces, ese amar al prójimo es el que nos lleva a nosotros a ser verdaderos cristianos. Ese amar al prójimo es el que nos muestra que de verdad estamos detrás de una salvación. ¿Verdad que sí? Ahora bien, en medio de todo esto, ¿cuál es el papel que juegan los sacramentos en nuestra salvación? ¿Cuál es el papel que juegan los sacramentos en nuestra salvación? Recordamos cuáles son los sacramentos, ¿verdad? Vamos a enumerarlos. El número 1, que es el bautismo. El número 2, que es la confirmación. El número 3, que es la Eucaristía. El número 4, que es la reconciliación. El 5, que es la unción de los enfermos. El 6, que es el sacerdocio. Y el 7, que es el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Ahí están los siete sacramentos. A ver, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos esos sacramentos? ¿De verdad tendríamos derecho a salvación? No la tenemos, ¿saben por qué? Porque fallando con los sacramentos, automáticamente le estamos fallando a Jesucristo. Eso es lo que pasa si nosotros no cumplimos con los sacramentos tal cual como debe ser. Pues lamentablemente ninguna otra iglesia los aplica como los aplica la iglesia que fundó Jesucristo, que es la nuestra, que es la iglesia católica. ¿Verdad que sí? Entonces, el miércoles, si Dios mediante, vamos a tocar cada uno de los sacramentos y vamos a mostrar el fundamento bíblico de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a mostrar cuál es el fundamento bíblico para el bautismo, el fundamento bíblico para la confirmación, para la Eucaristía, para la reconciliación, para la unción de los enfermos, para el sacerdocio y para el matrimonio. Yo quiero que nos lo aprendamos. Quiero que cada uno de ustedes allá en su casa tome su Biblia y lo lea cada uno, uno por uno. Que aprendamos a manejar la Biblia, que aprendamos a enamorarnos de la Biblia, porque de eso vamos a hablar más adelante. Si nosotros no amamos la Biblia,
¿Cómo decimos que amamos a Dios? De hecho, en la Biblia está la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es santa. Por lo tanto, es muy bueno que aprendamos a manejarla y que sepamos que lo que hace la Iglesia Católica es fundamentado totalmente en las Escrituras. Que Dios me los bendiga. Hablamos el próximo miércoles.